Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos de Casa de Fe. Les saluda su pastora y amiga Laila de Fuerte. Un abrazo a todos. Hoy es el día del Señor, día de adoración, día de alabanza, día donde debemos detenernos en nuestra agenda para alabar y bendecir su nombre, para tener un tiempo de reflexión con la palabra, para orar los unos por los otros en el nombre de Jesús. Más adelante, nuestro pastor Joselier Fuertes estará ministrando la palabra del Señor basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera epístola de Corintios del capítulo 1 al versículo 4 hasta el versículo 9. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Oremos a Dios para que esta palabra de acción de gracias que el Espíritu Santo inspira al apóstol San Pablo, inspire hoy nuestras vidas, toque nuestros corazones cuando sea ministrada por nuestro pastor Joselier Fuerte de Casa de Fe del Concilio del Dios Viviente de la República de Panamá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias en medio de todo tiempo. Y qué bueno que podemos atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor, queremos también alabarte, levantar nuestras manos y bendecir tu nombre en este día. Día que hizo el Señor, día de gozo, día de alegría, día de salvación, día de sanidad, día de respuesta del cielo, día de acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos también en este día domingo, día del Señor, a estar orando e intercediendo por las necesidades que hay a nivel de nuestra iglesia, del Concilio del Dios Viviente de San Francisco de la Caleta, donde queda nuestra iglesia, de la República de Panamá y de las naciones. Hay cuántas necesidades. Tú tienes tu lista de peticiones, pues si no la has hecho, te animo a que lo hagas, que lo anotes, que le pongas fecha para que hoy ores con fe en el nombre de Jesús. Así que vamos a presentar esas necesidades juntos, recordando siempre orar en el nombre de Jesús, porque su nombre es sobre todo nombre. Padre, nos unimos con nuestros hermanos de Casa de Fe, con nuestros amigos de las naciones, para poner las peticiones del corazón. Señor, mira cuántas personas están enfermas en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú le aumentes la fe, que no le falte la fe. Señor, visita a esos que están pidiendo sanidad sobre sus cuerpos. Oh Señor, pon tu mano sanadora por los que están enfermos de los riñones, por los que están enfermos, Señor, de los nervios, en el nombre de Jesús, por aquellos que han no dormido en la noche, se la han pasado en vela. Señor, dale descanso. Señor, dale sanidad. En el nombre de Jesús oramos por los que tienen dolores de cabeza. Ora
oramos por aquellos que están con gastritis, por los que tienen problemas de azúcar. Oh, yo no sé cuál es la enfermedad que tienes tú en esta hora, pero dile a Dios, aquí está mi enfermedad. Clamo a ti para que tú me sanes, Señor. Yo sé que si tú quieres hacerlo en esta hora, tú me sanarás. En el nombre de Jesús oramos por los enfermos de COVID que están en los hospitales, que están en los hoteles y en los hogares separados. Pedimos misericordia, pedimos redención. Echamos fuera todo dominio de COVID en los cuerpos enfermos que te creen, que claman en esta hora, allí en el lugar donde se encuentre, en el país donde estén. Visítalos, oh Dios. Te los pedimos todos juntos en el nombre de Jesús. Al que cree, dice tu palabra, todo le es posible. Pedid con fe y recibiréis en el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Queremos, querido hermano y amigo de Casa de Fe, que te mantengas con nosotros para seguir alabando, seguir adorando al Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Prepara tu corazón para recibir esta palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al 9. Dios quiere visitar tu corazón hoy. Dios quiere darte una palabra especial. Pero está atento a la voz de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde el madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye da vida, por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previa al comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida, por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz,
hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Que el Señor les siga bendiciendo, querido amigo y hermano en Cristo. Estamos hoy en este domingo, Día del Señor. Hoy traemos la palabra basada en 1 de Corintios capítulo 1 del versículo 4 al versículo 9. La palabra del Señor dice así: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue conforme en vosotros, de manera que en nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Padre de la gloria, en esta hora yo te doy gracias, Jesús, por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, Señor Dios del cielo, a ir perfeccionándonos. Dios mío, Señor Espíritu Santo, toca nuestros corazones, nuestras mentes, Padre de la gloria, de tal manera, Dios del cielo, que haya cambios radicales en nuestra vida conforme a la dirección de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta epístola que escribió Pablo a los Corintios es una epístola muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque da un testimonio de lo que ocurre muchas veces dentro de la iglesia. Las iglesias, los hermanos no son perfectos. Me acuerdo yo del testimonio de un pastor que él dice que encontró dentro de su congregación un hermano que fue a donde él y le dice: pastor, me voy de la iglesia porque encontré una iglesia perfecta como la que yo andaba buscando. Entonces el pastor le dice: hermano, si usted encontró una iglesia perfecta, mejor no se mude a esa iglesia, porque usted la va a dañar, porque usted no es perfecto. Es decir, no hay iglesia perfecta porque los miembros de la iglesia no somos perfectos. Y esto es un ejemplo. Pablo escribió esto no porque él quiso, sino porque él recibió un informe de la hermana Chloe, que estuvo conviviendo con los hermanos de Corintios por un tiempo. Y allí ella se dio cuenta las situaciones en las cuales la iglesia estaba viviendo, y va donde Pablo y le comunica estas cosas. Y Pablo comienza a escribir. Saben, Pablo fundó la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero. Aproximadamente él estuvo 2 años con los hermanos de Corintios, una iglesia ubicada en Grecia. Es un puerto. Corintios es un puerto muy importante en esa época. Pero también era un centro de maldad, era un centro de perdición. Había tantas cosas que ocurrían dentro de la comunidad que ellos lo veían normal. Había un templo donde se adoraban
el sexo, imagínense, Venus. Y ahí estuvieron, habían sacerdotisas que de día estaban trabajando en el templo y de noche se prostituían. Y algunos hermanos cristianos de la iglesia de Corintios caían en esta tentación. La iglesia tuvo problemas muy grandes, hubo problemas de división. En esta iglesia también hubieron problemas en los cuales la gente comía comida que no debía comer, y había una discusión porque dicen algunos hermanos, se están comiendo la comida de los ídolos. Pero comienza Pablo a explicar todas estas cosas. También podemos ver que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía situaciones bien difíciles, como por ejemplo, habían inmoralidad sexual, como no había en la calle. Había un joven que convivía con la esposa de su padre. Imagínense esta situación tan terrible. Habían situaciones en las cuales los matrimonios no se estaban llevando en orden, en el orden de Dios. Había situaciones en donde el Señor hablaba y exhortaba a la iglesia de los Corintios y enseñaba acerca de la doctrina de la resurrección, porque estaba teniendo una influencia poderosa sobre la iglesia de Corintios la contradoctrina de este tema de la resurrección. El apóstol Pablo también comenzó a enseñar acerca de las ofrendas y enseñar acerca de los viajes misioneros. Enseñaba sobre el uso de la libertad cristiana. Hermano querido, nosotros hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje. ¿En qué consiste la libertad cristiana? Consiste en que ya hemos roto con el poder del pecado sobre nuestras vidas. Ya el pecado no nos domina. Ahora nosotros tenemos el control por el poder del Espíritu Santo. Podemos alejarnos del pecado, podemos renunciar al pecado, porque hay un poder sobre nosotros que se llama el Espíritu Santo. También en la iglesia de los Corintios había algo, una bendición muy especial. Se habían derramado los dones espirituales. Los dones espirituales estaban fluyendo en la iglesia de Corintios. Imagínense, a pesar de que muchos había desorden, habían situaciones contradictorias dentro de la iglesia. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo fluía. Pero ¿por qué ocurren estas cosas, querido hermano? Porque siempre hay un remanente de Dios que se mantiene fiel, que se mantiene en obediencia, que se mantiene en la doctrina, en la sana doctrina. Entonces Dios comienza a manifestarse en la vida de aquellos que están parados firme en el Señor, creyéndole a Dios. Siempre en todas las iglesias, mientras vayan creciendo, se van sumando gente de toda clase de estilo de vida. Pero cuando van poco a poco escuchando la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo va trabajando, comienzan a acomodar sus vidas. Unos mucho más antes, porque entienden que es una decisión de sus propias vidas, porque la victoria en la cruz del Calvario ya fue ganada. Y solamente hay que tomarla, ni tan siquiera reclamarla, hay que tomarla. Y nosotros vemos cómo el Señor puede hacer cambios notorios en nuestras vidas por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Habían, hermanos, en este tema de los hermanos de Corintios, habían situaciones en las cuales ellos estaban en una lucha interna. Estaban valorando quién era el mejor líder, si Pablo, si Apolo, si Cefas. Pero Pablo dice, mi hermano, quíteme de ese grupo, yo no pertenezco ni quiero tener seguidores. Los seguidores deben ser seguidores de Cristo y no seguidores de hombre. Hoy también podemos ver esto. Hay tanta gente que sigue a sus pastores, que sigue a los líderes, pero hermano, hay que seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pastor debe seguir a Cristo Jesús y todos caminando en una dirección, en la unidad de una iglesia. La iglesia debe tener unidad, donde cada uno tiene diferentes funciones, así como los equipos. Los equipos que no están unidos pierden. Unos van a la defensa, otros van al ataque, otros van a estar custodiando todas las áreas, pero cada uno va en una función, en una dirección, en un trabajo, en conjunto para poder ganar. Amigo querido, la iglesia, por eso el Señor reparte dones y ministerios, para que la iglesia vaya creciendo en unidad, vaya creciendo y perfeccionándose, como Pablo escribía de esta manera. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y me da no sé ni cómo decirlo, estas palabras de Pablo. Viendo Pablo que había un informe entre bueno y malo, Pablo opta por lo bueno y ve sobre todas las cosas buenas, porque él había sembrado la sana doctrina. Y había gente dentro de la iglesia que estaba caminando en la sana doctrina, pero sin embargo había otro grupo que no lo hacían. Pero Pablo exhortaba a la iglesia a que, dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. ¿Quién es en Él? En Jesucristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Hermano querido, hay que conocer a Jesucristo. El conocimiento de Cristo trae riquezas, trae bendición, trae mucha prosperidad en nuestra vida espiritual y material. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando hay conocimiento, cuando hay obediencia, entonces también va a haber una manifestación de los dones de Dios en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos tener dones. ¿Por qué necesitamos tener dones? Porque si queremos servir a Dios, necesitamos hacerlo de una forma sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando Dios muestra su poder sobrenaturalmente con los dones de Dios, entonces la gente va a darse cuenta de que nuestro Dios no está clavado en una cruz, de que nuestro Dios no es un Dios de historia, de que nuestro Dios no es un Dios de cuento, es un Dios real, es un Dios que conoce la necesidad de la gente, y de acuerdo a la necesidad de la gente, Dios manifiesta los dones para dar respuesta a nuestras necesidades.
Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? El día del juicio. Va a haber un juicio. Va a haber un juicio, querido hermano, de nuestras vidas y de la vida de toda la humanidad. La gente piensa que Dios es bla, bla, bla. Mucha gente dice, es religión, otra religión más. No, querido amigo, Jesucristo es el único Dios, el único camino, verdad y vida que nos lleva al conocimiento de un Dios real, verdadero. Todo lo que nuestros ojos ven, lo hizo Dios. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, hoy no puedo hablar de esto, pero quiero decirte, créalo o no lo crea, que Dios es un Dios creador. Dios hizo todas las cosas. Y un día, esa autoridad y poder que tiene Dios va a estar sobre nuestras vidas para que seamos nosotros juzgados. Por eso la palabra del Señor nos enseña que todos somos pecadores y hay una solución. Hay una solución. Es Jesucristo. Jesucristo es la fuente de perdón. Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en Cristo va a haber libertad. En Cristo va a haber absolución de nuestra culpa. Por eso dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Cuando nosotros andamos en el camino del Señor, cuando nosotros andamos conociendo a Dios a través de su palabra, cuando nosotros andamos en la obediencia, entonces nuestra vida delante de Dios será irreprensible. Estamos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Amigo querido, el Señor Dios quiere que haya una comunión con Jesucristo. Una comunión. Qué tremendo la palabra comunión. Comunión significa relación sana. Comunión significa estar conociéndose profundamente porque hay entendimiento. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestras vidas sean unas vidas en plena comunión y armonía con nuestro Dios. Y para hacer eso necesitamos conocer, tener sabiduría de Dios, necesitamos tener conocimiento de Dios, necesitamos tener dones de Dios, necesitamos tener la obediencia para ser completamente libres y tener nuestras vidas al servicio y a la grandeza de Dios. ¿Estás tú dispuesto a tener esa clase de vida? ¿A ser un instrumento para la honra y gloria de Dios? Porque el Señor te quiere capacitar a través de los dones y el conocimiento y la sabiduría que viene del Señor. Cuando lees la Biblia, habrá sabiduría como la que tuvo Salomón. Padre de la gloria, Señor, mira a nuestros hermanos, aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra. Yo te pido, mi Dios, Señor, que tú derrames sobre ellos una unción poderosa del cielo. Padre de la gloria, y aquellos que quieren servirte, Señor, reparte dones ministeriales, reparte dones Señor, de diferentes, de sanidad, de fe, de profecía, de ciencia. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, Dios de misericordia y muchos otros dones que tienes, Padre de la gloria, porque tu iglesia necesita gente capaz, gente
con dones que vienen del cielo para que nuestras vidas sean edificadas en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos mañana en Tiempo con Dios. Hasta luego.